Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco inicia esta semana con un nuevo set. Pero además vamos a comenzar con un fragmento de la entrevista que me hiciera el programa La Hora 22, que produce Gregory Castellano por Teleradio América. Vamos a pasar ese fragmento. Y mañana vamos también a tocar otras vertientes de esa entrevista. Pero le prometo también, porque hoy tenemos ya en tren el tema de la conquista, podemos decir, de las trabajadoras domésticas. Y el tema peruano, la situación en que está el gobierno peruano que preside Pedro Castillo, que es un tema poco tratado en la República Dominicana. Y entonces mañana vamos a entrar en un tema muy actual, pero que no pasa por el día de hoy, no importa que no se trate, que es el tema, el análisis nuestro sobre lo acontecido en Chile con el tema de la Constitución chilena. Queda vigente la Constitución pinochetista porque ganó el no apruebo. Pero ya vamos a hablar de eso con más detenimiento. Ahora, escuche bien este tema que está relacionado con la vecina República de Haití, el proceso migratorio y las actitudes del poder en la República Dominicana. Vamos adelante. Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Tengo la gran satisfacción de recibir en el programa a Narciso Isa Conde, uno de los hombres con pensamiento político más modernos que durante décadas hemos tenido en la República Dominicana. Un hombre coherente en su pensar y que su capacidad intelectual nos da la oportunidad de conversar con él de temas importantes. Pero agradezco primero la atención que ha tenido a nuestra invitación y le doy la bienvenida aquí a la hora 22. Bueno, teníamos un tiempo que no nos juntábamos, ¿no? Pero antes sí hicimos programas, ¿no? Bastante, sí, hace mucho tiempo, Hace tiempo. Bien, ¿no? Con todo el gusto, ¿no? Mire, usted tiene en la actualidad un criterio, una postura muy definida, con situaciones que están pasando y que no son nuevas en nuestro quehacer económico, en nuestra vida social. Y uno de esos temas es la situación de el ingreso de haitianos de manera ilegal a República Dominicana. Me gustaría conocer su opinión sobre este problema que aparentemente o es imposible de resolver o es difícil de controlar. Mira, el tema migratorio es un fenómeno de alcance globales, mundiales, ¿no? Pueblos con niveles de ingresos bajos, con problemas de acumulación de pobreza, procesos de empobrecimiento, emigran en busca de sobrevivencia prácticamente. Eso es lo que pasa fundamentalmente con el pueblo haitiano en relación con la República Dominicana por el relativo de nivel, ¿no? Aquí tenemos también una emigración hacia otros lares, ¿no? Hacia Estados Unidos, hacia Europa. De manera que lo primero que hay que decir es que eso no es invasión. Eso es proceso migratorio por razones económicos sociales muy precisas y muy claras. Ahora, la frontera es un negocio
y es un negocio de generales, de empresarios, de políticos relevantes, y entonces no hay política tampoco migratoria de control fronterizo, de sistema establecido que establezcan una determinada norma respecto a eso. Lo del muro está demostrado mundialmente que no soluciona problemas. Los muros no solucionan problemas. Bueno, las migraciones cruzan mares con todos los riesgos del lugar y lo estamos viendo desde África hacia Europa, ¿no? Son niveles de migraciones con altísimos riesgos por el tema del cruce del Mediterráneo y de la fragilidad de las embarcaciones, de todo esto. En fin, de gente pobre que a lo sumo puede conseguir para pagar a los traficantes. En todos los casos hay negocios fuertes. Aquí hay una doble moral, además, una doble moral de gobierno, de Estado y de los grandes empresarios, que te hacen una política racista anti-haitiana, pero que son propiciadores de la inmigración indocumentada. Yo creo que en el mundo no puede haber seres ilegales. La tierra es para los seres humanos. Las fronteras se establecieron a partir de determinados intereses, pero se les llama ilegales para criminalizarlos. Fundamentalmente personas que emigran sin documentos, básicamente. Entonces, aquí se ha desarrollado con mucha fuerza desde el proceso de nuestra independencia, se ha desarrollado una concepción que coloca el tema a Haití, lo coloca como enemigo y como factor antisoberanía dominicana. Haití fue el primer país de nuestra América que se liberó y que hizo una revolución antiesclavista negra, y que contribuyó es decir, cuando las fuerzas revolucionarias haitianas de la revolución haitiana entran a la República Dominicana no existía. Era un territorio anexado a España. Y Haití lo que hace es contribuir a la independencia de la República Dominicana y a la liberación de la esclavitud. Pero me gustaría Pero ¿qué pasa? La cultura dominante es una cultura de superioridad blanca, de carácter racista, hispanófila. Los historiadores han sembrado esa idea progresivamente. Ha sido tomada también por los grandes medios de comunicación, por las estructuras políticas fundamentales del país, por el gran empresariado, por todo esto, y lo que han sembrado es odio frente a Haití. Es un odio de carácter racista. Mire, con ese tema puede haber de todo, como bien usted esboza, y ha esbozado aspectos inherentes a quienes manejan y se benefician de esa situación. Ahora, para estar debidamente edificado, porque es importante lo que usted opine con el criterio sociológico que usted tiene de las situaciones, el hecho, la realidad de que sea una cantidad creciente durante años de esos vecinos, de esos nacionales, sin que tenga que ver nada con xenofobia, la realidad de inmigrantes, porque son ilegales, igual que muchos venezolanos están ilegales. ¿A usted lo ve como una preocupación? ¿Cómo usted califica ese hecho? Yo te diría que están indocumentados, porque el término ilegal coloca... Indocumentados, lo que no quiero es distorsionar la atención. No. ¿Cómo usted ve ese hecho de esos indocumentados? Es que el proceso migratorio creciente, en la medida del proceso de empobrecimiento del país, donde se genera la emigración, es también de continuo deterioro. ¿Quiénes han deteriorado la economía haitiana, la realidad social haitiana? ¿Quiénes han empobrecido en alto grado? Las potencias coloniales, que por demás actúan con enorme hipocresía. Haití ha estado intervenido en los últimos tiempos casi permanentemente por Estados Unidos, con el manto de las Naciones Unidas, con todo esto, y no ha habido ninguna solución a los problemas, ni siquiera una mínima contribución, todo lo contrario. Hay una lógica imperialista de control del territorio. Haití es un territorio con mucha riqueza en el subsuelo, tiene litio,
tiene titanio, aquí hay titanio. ¿Y hay evidencia de eso, don Narciso? Sí, sí, hay como que sí hay evidencia de eso. Y hay una política en el marco de Estados Unidos como potencia decadente, como potencia declinante, en un sistema imperialista en crisis, evidentemente, en crisis además por los déficits enormes de minerales estratégicos, de fuentes de agua, de fuentes de energía, que entonces actúa sobre otros territorios, con la política de intervención militar, con la declaración a nivel mundial de la guerra global infinita, que lo que persigue fundamentalmente es controlar territorios y riqueza. Y en el caso haitiano eso es evidente, como lo es en el caso dominicano con otras modalidades. Pero en el caso haitiano está aplicada una concepción del poder imperial de lo que se llama el control del caos. Es decir, meter a un país en el caos y controlar ese caos sin importarle absolutamente el deterioro que se va produciendo. Por ejemplo, tú tienes el caso de las bandas haitianas, pero las bandas haitianas todas se han nutrido de armamento que viene de Estados Unidos. Y el complejo militar industrial de los Estados Unidos es el que produce armas, y esos son grandes empresarios privados que tienen también no solo una práctica de venta, como se dice, legal de armas, sino también el contrabando y la venta ilegal de armas. Sí, es que es un negocio muy grande. ¿Tú sabes cuántas armas hay en Haití en manos civiles, sin ningún tipo de control? Casi 500,000. Asombroso. Y de armas modernas recientemente. Usted indicaba hace unos momentos que República Dominicana no tiene política de control migratorio. ¿Es una observación o una crítica? No, es absolutamente, es crítica y es un dato de la realidad. ¿Y qué debiéramos tener? No hay política migratoria porque evidentemente, como te decía, la frontera es negocio. Y si la frontera es un negocio de generales, de altos oficiales, de empresarios, los empresarios les interesa la migración indocumentada para sobreexplotar la mano de obra. Y le interesa todo el tráfico de seres humanos con esos fines, para obtener mayores ganancias. Porque el fin del gran capital no es solucionar necesidades. Cuidado, tiro al blanco.